Bueno, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, seminario número 31 en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre si incorporar o no trabajos continuos en deportes de situación, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones básicas, ¿sí? O sea, yo les puse ahí que cae de Maduro, porque me parece que es algo que directamente no lo tendría que haber puesto, pero me parece que de última lo ponemos para que quede bien claro el tema. A nadie se le va a ocurrir, en su sano juicio, entrenar a un sujeto que hace deportes de situación, o sea, deportes de características fraccionadas, o sea, de trabajos y descansos, o trabajos de modalidad intermitente, como si fuese un deportista de un fondista, ¿sí? O sea, eso está clarísimo, ¿sí? O sea, va condenado al fracaso, digamos, directamente aquel que piensa hacer eso. Eh, por eso, entonces, como le decía, si bien me parece que es algo básico, nunca está de más decirlo, ¿no? Entonces, a nadie se le va a ocurrir entrenar a un sujeto que realiza deporte de situación como si fuese un fondista, porque no tiene nada que ver. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Bueno, porque son como el agua y el aceite, son totalmente diferentes. En un deporte de situación, vos lo que tenés es una alternancia constante entre fase de aceleraciones bruscas, digamos, tenés fases de desaceleraciones bruscas con cambios de dirección, que esos cambios de dirección muchas veces están relacionados con toma de decisiones, que a su vez también tenés gestos combinados y gestos que son específicos y que van modificándose entre una expresión de movimiento con otra expresión de movimiento y la concatenación de uno con el otro. Por lo tanto, requiere un aspecto desde el punto de vista neuromuscular y mecánico completamente diferente al deporte cíclico común. Eh, Suele haber muchos, obviamente, sprint repetidos, con pausas que son variables, o sea, recuperaciones variables. No siempre las recuperaciones son iguales, obviamente. La cinemática metabólica es completamente diferente, porque una cosa es vos incorporar una pausa de recuperación entre un sprint y otro sprint, o entre trabajos de diferente intensidad, no los dos tienen que ser a la misma velocidad, con pausas más cortas, pausas más largas, pausas activas, pausas pasivas, en donde se van alternando constantemente en los deportes de situación. Entonces, eso hace que el metabolismo, o sea, la, la vía energética, que tan dinámica en su función, altere constantemente los sustratos principales a utilizar, la cinética del oxígeno, o sea, hay un montón de alteraciones que son propias de cada gesto asociado a un trabajo fraccionado, ¿sí? Como les decía, entonces ahí tenemos sprint repetidos, toma de decisiones, cinética metabólica completamente diferente, alternancia de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzo de más intensidad con esfuerzo de menos intensidad. O sea, no tiene nada que ver con lo que sería el deporte cíclico o el trabajo cíclico continuo, que es una carrera lineal, en donde en el trabajo no, perdón, en los deportes de situación las carreras no suelen ser todas lineales, por eso tiene cambio de dirección. Una cinética metabólica completamente diferente, porque vos, si bien le podés aumentar y reducir las intensidades, no tenés una pausa de recuperación. Entonces, no tiene la misma incidencia el metabolismo, no se comporta de la misma manera un trabajo fraccionado que un trabajo fraccionado dentro de la fracción intermitente, interválico, con los trabajos continuos, ¿sí? Es un trabajo cíclico, obviamente, predominantemente, o sea, el gesto siempre es el mismo que se va repitiendo, o podés acelerar más o acelerar menos, pero el gesto es el mismo. No suele tener toma de decisiones y no tiene desaceleraciones bruscas y tampoco tiene cambio de dirección, ¿sí? O sea que el agua y el aceite son cosas totalmente diferentes. Un deporte principalmente fraccionado, intermitente, o sea, de modalidad intermitente, y un trabajo asociado a un deporte de resistencia, un fondista, un deporte cíclico, ¿sí? A su vez, dentro del deporte de situación, vos tenés, como les decía antes, alternancia de intensidades. Entonces, dentro de esas alternancias de intensidades, vos lo que tenés es al sujeto que camina, al sujeto que trota, al sujeto que corre, más cerca o asociado ahí cerca a la zona de VO2, un sujeto que corre a más las fases, digamos, de alta intensidad, el sprint y a la máxima velocidad, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es un análisis, obviamente, de cada deporte, porque cada deporte va a ser diferente, porque va a depender de las dimensiones de la cancha, va a depender de la cantidad de jugadores, va a depender del puesto de juego. Entonces, cada una de las posiciones va a tener una característica porcentual diferente sobre las cuales predomine el trabajo dentro de ese deporte, ¿sí?
Obviamente siempre es importante tener un buen consumo de oxígeno porque la mayoría de las expresiones de potencia alta son intensidades altas, obviamente. Y en las pausas tu organismo va a tender a recuperar aquella tendencia a gastar energía en trabajos de alta intensidad y es bueno tener un buen consumo de oxígeno para poder solventar una rápida recuperación, ¿sí? Es muy raro que el sujeto en un deporte de situación esté mucho tiempo, un porcentaje muy alto de tiempo dentro de la zona de VO2. Pero sí es importante tener un buen VO2, más allá que no se corra mucho a esa velocidad en los deportes de situación, para tener una mejor recuperación del sujeto, ¿sí? Entonces, el objetivo principal, obviamente, en cualquier deporte de situación es mantener en el periodo competitivo, que por lo general son periodos competitivos largos, el mayor nivel de intensidad a lo largo de la competencia, ¿sí? Y para eso se suele utilizar otras metodologías que siempre son metodologías fraccionadas. Entonces tenés el HIIT, tenés el RCA, tenés los juegos reducidos, que son las metodologías características y propias que lo que buscan es mantener ese nivel de intensidad elevado a lo largo del periodo competitivo. Y ahí es donde nos podemos preguntar, bueno, pero ¿me serviría meter un método continuo dentro de esa fase del periodo competitivo o dentro del periodo preparatorio? Bueno, lo primero que tenés que consultar es, primero, ¿qué buscás? O sea, ¿qué incidencia va a tener que vos coloques un método continuo dentro de esa fase? ¿Y para qué lo buscas? Si nosotros siempre buscamos, obviamente, una crisis metabólica, una crisis neuromuscular y una alternancia mecánica de trabajo sobre la cual después obviamente el sujeto va a tener que adaptar. Entonces hay que ver si ese trabajo que vos querés generar cumple con los requerimientos de generar esa crisis metabólica, neuromuscular y mecánica asociada a los gestos propios del deporte o si es lo mejor, digamos, para ese deporte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente lo hacemos por los diferentes métodos de trabajo, y ahí es donde incluimos método continuo y método fraccionado, y dentro de los fraccionados todos los que ustedes ya conocen. Y siempre hay que seleccionar, obviamente, aquellos que induzcan al mejor proceso adaptativo que sea beneficioso para ese tipo de esfuerzo, ¿sí? Dentro de la misma franja que habíamos hablado antes, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos zona aeróbica, mixta, láctica y galáctica. Fíjense que ahí le pongo los mismos tiempos, más o menos lo mismo, le saqué un cuadrito para que entre. Fíjense que nosotros tenemos dos métodos básicos, el método continuo y el método interválico o fraccionado. En realidad acá habría que poner fraccionado. Fíjense que los métodos continuos se dividen en extensivo e intensivo y el continuo variable, ¿sí? Método extensivo, fíjense que es trabajo sobre velocidades bajas, esto ustedes ya lo conocen, mejora, digamos, todo lo que sería el aspecto cardiovascular, o sea, tiene sus beneficios, vamos, pero la mayoría de los gestos propios del deporte de situación se ubica a intensidades más arriba del VO2. Y fíjense que intensidades más arriba del VO2 no las podés hacer de forma continua, porque no te permite el proceso de acumulación de sustancias asociadas al metabolismo o la depresión a los humos de sustancias asociadas a las reservas energéticas, no te permite mantener esa tasa de producción de fuerza metabólica y neuromuscular. Entonces, los trabajos continuos suelen ser hasta la zona de VO2, fíjense, de acá para abajo, ¿sí? Trabajos intensivos. De ahí para arriba metemos todo lo que sería el intermitente, el interválico intensivo corto, me faltaría el extra corto acá, el SIT, el RCA, el SIT desde el punto de vista metabólico está puesto. El RCA, los juegos reducidos. Entonces, por lo general, el trabajo asociado a al mantenimiento de un buen VO2 o a lo sumo mantenimiento de la intensidad de trabajo, se va a manejar con estos protocolos, ¿sí? Protocolos siempre fraccionados. Protocolos continuos no te van a beneficiar en esta franja, ¿sí? de trabajo donde es predominante el trabajo, digamos, la expresión. Lo que te va a permitir quizás a lo sumo el continuo intensivo es mejorar o mantener un poco tu VO2. Sí es interesante el hecho de que los métodos continuos no tienen este freno y arranque, freno y arranque, freno y arranque, que también, si empezás a acumular trabajo en esa fase, te tiende a generar las contracciones excéntricas, también no son fáciles, digamos, del proceso adaptativo. Entonces, quizás alguna vez, como para no estimular siempre de la misma manera, como para trabajar en forma diferente, pero en forma muy aislada, meter quizás algún continuo intensivo. Sí sería más interesante quizás el continuo variable, en donde vos vas fluctuando las intensidades más altas, más bajas, más altas, más bajas,
se puede hacer con pelota o sin pelota. Quizá el continuo variable sería un poco más aplicable, porque dentro del deporte de situación vos también tenés fluctuaciones de intensidades, de más alta a más baja. Entonces, quizás el continuo variable sería una herramienta un poco más útil. El continuo extensivo es como para formar una base muy, muy general, quizás en las formativas o en las etapas de formación, quizás puede ser más importante, pero en sujetos que ya tienen una buena base aeróbica es medio al pepe, ¿sí? La selección del método que ustedes vayan a elegir va siempre a depender, obviamente, del requerimiento específico del deporte. No es lo mismo fútbol 11 que fútbol de salón, ¿sí? La posición del campo de juego del sujeto, las dimensiones de la cancha y otras variables más, obviamente, que incluye. Por lo tanto, el trabajo con metodología continua no justifica que sea predominante. O sea, vos no vas a entrenar en forma predominante, no vas a utilizarlo como elemento, como herramienta predominante dentro del trabajo de deportista, digamos, de situación. Pero puede ser utilizable como una variable para variar los estímulos mecánicos, como le decía, de freno-aceleración, que son tan característicos de los trabajos intermitentes, trabajar sobre una base aeróbica, en el caso de que el deportista esté en formación, y sobre la alternancia de intensidad, sobre todo en el continuo variable que les decía, dice. ¿Sí? Entonces, yo no diría que lo descarten completamente, digan, no, esto no se utiliza. Quizás utilizarlo de vez en cuando, alguna que otra vez, también para cambiar la metodología de trabajo y no terminar generando una alta sobrecarga mecánica también sobre los diferentes grupos musculares, sobre todo si son fases de aceleración y desaceleración cortita, donde toda lo que sería la cadena de extensión del miembro inferior tiene que trabajar en excéntrica para frenar y volver a acelerar después en concéntrica. Entonces quizá como para aflojar un poco esa tendencia, bueno, sería una herramienta, ¿sí? Entonces yo diría que no se descarte, una opinión personal, no se descarte completamente, sino utilizarlo de vez en cuando como elemento de variación, ¿sí? O sea, como alternancia, digamos, de los trabajos, buscando una estimulación específica, ¿sí? Así que bueno, otra vez me pasé. Fin del seminario, ¿sí? Terminamos este seminario 31, y bueno, nada, espero que les haya gustado, les haya interesado, y nos vemos el siguiente seminario, ¿sí? Buena semana, nos vemos, chau, chau. Eso es todo, amigos.